Bienvenido a un ejemplo sobre cómo usar la calculadora gráfica T84 para determinar un valor de datos, dada una probabilidad que involucra una distribución normal. Una clase está dando un examen. La distribución de los puntajes es normal. La media es 75 y la desviación estándar es 8. Entonces, la media, o mu, es igual a 75, y la desviación estándar, o sigma, es igual a 8. Se nos pide que determinemos el puntaje de la prueba C, de modo que la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar tenga un puntaje menor a C sea igual al 62%. Podemos expresarlo usando esta notación aquí, donde dijimos que la probabilidad es menor que C, es igual a 0.52. Comencemos modelando esta distribución usando la curva de distribución normal. Entonces, como la media es igual a 75 estarían aquí en el medio. El eje horizontal es escala por desviaciones estándar, así que a la derecha tendríamos 75 más A, que es igual a 83. 83 más 8 es igual a 91, y 91 más 8 es igual a 99. A la izquierda de 75 tendríamos 75 menos 8, lo que equivale a 67. 67 menos 8 es igual a 59. Y 59 menos 8 es igual a 51, porque sabemos que el 50% de los datos está por debajo de 75, y el 50% está por encima. Y también sabemos que el 34% de los datos se encuentra entre la media, y una desviación estándar por encima de la media, porque estamos buscando el puntaje de la prueba C, donde el 62% de los datos caerían por debajo del puntaje de la prueba. El valor de C que estamos buscando estaría en algún lugar entre 75 y 83. Aproximémoslo para estar aquí, donde nuevamente, el 62% de los puntajes de los exámenes estarán por debajo de este puntaje. Entonces, avancemos y sombreemos a la izquierda de C para encontrar el valor de C. En la T84 utilizaremos la función de norma inversa. Pero una vez que accedemos a la norma inversa, ingresamos la probabilidad o área a la izquierda. En este caso habrá probabilidad si tenemos puntaje Z. También podemos pensar en términos de área. Y luego ingresamos, la media, sigma, la desviación estándar. Por lo tanto, es importante recordar que al usar la función de norma inversa, es mejor que ingresemos la probabilidad o el área a la izquierda, que en este caso, tenemos la probabilidad a la izquierda de C es 62% o 0.62. Entonces, desde la pantalla de inicio para acceder a un menú de distribución, presionamos segundo, barra y opción 3 para la norma inversa. Ahora, si no ve esta pantalla y ve la forma inversa en la pantalla de inicio, tiene un sistema operativo más antiguo, del cual hablaré en unos momentos. Pero si tiene esta pantalla, tiene un sistema operativo más nuevo, y el primer paso es ingresar el área, o probabilidad, nuevamente a la izquierda, que en este caso es 0.62, ingrese. La media es 75, entre. La desviación estándar es 8, ingrese y vuelva a ingresar. Ahora, de nuevo, si tiene un sistema operativo anterior, tiene la función de norma inversa en la pantalla de inicio. Por lo tanto, deberá recordar que lo siguiente que debe hacer es ingresar la probabilidad o el área a la izquierda, la media, la desviación estándar y luego el paréntesis cerrado. Y luego Enter, nos da un valor de C, o en ese caso un puntaje de la prueba que estamos buscando. Si redondeamos a un decimal, tendríamos C igual a aproximadamente 77.4. Ahora sabemos que C equivale a 77.4 aproximadamente, lo que significa la probabilidad que X es menor que 77.4 es aproximadamente 0.62 o 62%. Entonces, el puntaje de la prueba que acabamos de encontrar sería aproximadamente aquí, en el eje horizontal. Entonces esta es nuestra respuesta, pero antes de irnos, también quiero hablar sobre el percentil. Un percentil es una medida utilizada para indicar el valor a continuación que cae un porcentaje de observaciones. Por ejemplo, el 60º percentil es el valor a continuación, que se puede encontrar el 60% de las observaciones. Entonces, en este caso, porque el 62% de los datos cae por debajo del puntaje de la prueba de 77.4. El 62º percentil corresponde al puntaje de la prueba de 77.4. Muchas veces cuando tomas una prueba estandarizada, te dan los resultados como un percentil y esto es lo que significa. Por ejemplo, si obtuvo un puntaje en el percentil 80, obtuvo un puntaje mejor que el 80% de las personas que tomaron el examen. Espero que hayas encontrado esto útil.